permiten pertenecer a este grupo, a esta cultura, pero también diferenciarnos del resto de grupos. Pero ¿quién mantiene la identidad? Yo he visto a lo largo de estos 3 días que he tenido la posibilidad de entrar en los talleres y en las charlas, he visto a gente a lo largo del continente. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que mantiene la identidad, por ejemplo, en Argentina? El tango, Maradona, el obelisco, el caminito. Hemos visto también gente, por ejemplo, de Colombia que ha estado participando. ¿Qué es lo que mantiene la identidad en Colombia? Tal vez el castillo de San Felipe, el vallenato, el aguardientico o el tintico, no sé si está dicho bien, pero siempre que me han ofrecido el aguardientico lo he aceptado como aguardientico. No sé si sea aguardiente, pero lo conozco como aguardientico. Pero en nuestro contexto, en Ecuador, ¿qué es lo que mantiene también la identidad? Galápagos, eh, si pensamos aquí en nuestro contexto también, por ejemplo, la catedral, pero no solamente eso. Por ejemplo, Nidia Vázquez también mantiene la identidad, que es justamente quien produce los dulces de Corpus Christi. Rosa Guamán, quien hace la colada morada. Pero adicional a ellos, ¿quién más mantiene la identidad? Nosotros, los fotógrafos, los bailarines, los músicos y las personas también que consumen estos productos. Pues si consumimos identidad y consumimos artesanía, estamos garantizando que no desaparezca. Esto me lleva también a mostrarles esta diapositiva que tengo aquí, donde es muy importante algo para mí. Justamente yo este ciclo estaba dando clases acerca de la cosmovisión andina y una de las cosas que veíamos, que además es muy importante, es la dualidad. El buscar un equilibrio, no enfrentar los elementos. No es uno mejor que otro. Como nos decía, por aquí tengo, nadie está por encima de nadie. Hoy en la mañana nos decía Lucas Zaragoza, nos decía eso, nadie está por encima de nadie. Esa es la intención de esta interdisciplina, que no sea mejor el diseñador, que no sea mejor el artesano, que no sea mejor el fotógrafo, el que haya un equilibrio, como en la cosmovisión, una armonía diseñador-artesano. Al conseguir esta armonía, también podemos conseguir productos diferenciadores que tengan una carga identitaria, una carga propia de nuestros valores. Yo he colocado aquí la imagen del trabajo de Ismael Jiménez, que además justo pensando en lo que nos dijo ayer noche Fausto en el cierre de la charla de Margarita y de Lorena, fue que justamente estas nuevas generaciones, además de la artesanía, están viendo la posibilidad de estudiar también la carrera del diseño. Ismael Jiménez es uno de esos ejemplos. Él viene de una familia de artesanos de aquí del Austro que ha decidido estudiar esta profesión y ahora vemos un ejemplo como el que tenemos aquí. También me gustaría hablar un poco acerca de estos objetos motivadores. Por cuestiones de tiempo no voy a poder profundizar mucho acerca de qué es lo que significa, sin embargo, creo que todos identifican el aríbalo o el urpu, ¿sí? Que es un elemento característico del pueblo inca. Sin embargo, este elemento ha servido para hacer esta propuesta, para trabajar con un elemento nuevo que parte de una reconfiguración. El estudiar este objeto, el analizar este objeto, el saber cuáles son sus valores, los elementos que están detrás de él, para poder trabajar esta propuesta. Aquí nosotros podemos ver nombres de artesanos que son importantísimos para poder llegar a la concreción de este producto, pero no solo los artesanos, también hay un trabajo interdisciplinar. Si ustedes se fijan, aquí hay una fotografía que mantiene todo un concepto. Hay un fotógrafo, hay una modelo, hay una maquilladora, hay un grupo también, compañeros de diseño, que también trabajan para ver cuáles son las factibilidades en la construcción, por ejemplo, en el tema de patronaje. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vemos este elemento que se hizo una reconfiguración del aríbalo para trabajarlo con un elemento completamente nuevo como es, le he puesto el nombre de gollete porque además el cuello de estos contenedores se llama gollete, que maneja también una cromática cercana a la del elemento más allá de que la materialidad es diferente. Pero si nos fijamos incluso en la fotografía también hay otros significados que están detrás. Por ejemplo, el peinado de la modelo. La modelo además es una modelo latina, se tenía que buscar una modelo que vaya con nuestro contexto. Este peinado, por ejemplo, me lleva también a la cosmovisión, a la división de estos mundos, de esta trilogía, el mundo de los dioses, el mundo de los humanos y el mundo de los muertos, y cómo el mundo de los muertos estaba representado por una serpiente. Hablando ya del trabajo de los estudiantes,
A mí me gustaría, antes de empezar por eso, hablar de algo que dijo ayer Gabriela El Juri. Ella decía que hay dos tipos de artesanía. La artesanía que está generada con una función de las necesidades del artesano, por ejemplo, necesidades ceremoniales o rituales, pero también hay la artesanía que es comercial, la que nosotros podemos encontrar en las tiendas de souvenirs. Probablemente el día de hoy tengamos aquí algún artesano de la paja toquilla que tal vez ha trabajado con estas características de esferas que nosotros podemos encontrar en los locales de souvenirs. Sin embargo, no porque este elemento no es ritual, no quiere decir que los estudiantes no tienen que conocer. Es importante que el estudiante conozca, que se informe por qué tiene esa forma, por qué tiene esa cromática, por qué esa materialidad, justamente para evitar esta falta de respeto o en cierto momento también una apropiación. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo los estudiantes trabajan con una investigación de tendencias, hacen un análisis de tendencias, que ayer le escuchábamos a Lucia Krometska que nos decía justamente que nos han hecho creer que las tendencias pasan demasiado rápido. Sin embargo, las tendencias, podemos encontrar en las tendencias macro tendencias, y por ejemplo, yo a mis estudiantes también les he hablado de las megatendencias. Y aquí podemos ver una macro tendencia que es justamente este trabajo artesano-diseñador. Adicional a eso, adicional a la parte de las tendencias, es importante tener en cuenta el elemento, ¿sí? Porque más allá, como digo, que es una artesanía comercial, pero ¿por qué esa artesanía está así? ¿Por qué está realizada así? Por lo tanto, es importante conocer. Nosotros tuvimos una reunión, una entrevista con Santiago Ordóñez, que también es antropólogo y fue colaborador del CIDAP, y que nos contó que cuando él vivía en Bolivia, le habían dicho que justamente los textiles, al menos en el sur, en los pueblos del sur, que los textiles son considerados un ente vivo, por lo tanto era impensable el cortarle a un textil. Entonces aquí hay otro reto del artesano, ¿cómo puede trabajar con estos elementos sin faltar al respeto? Además de un tema funcional, no puede faltar al respeto, no se puede cortar este textil, pero adicional por un tema funcional, si cortamos un tejido plano, este se deshace. Por lo tanto, se han trabajado con dobleces y con costuras. ¿Cuáles son los valores que podemos conseguir justamente con este contacto de la cultura con la academia? Primero es el acercamiento a la cultura. Hemos visto a lo largo de estos 3 días que no es un problema solamente de la juventud y no es un problema solamente de los estudiantes, sino en general se desconoce la cultura. Pero si hacemos nosotros un primer acercamiento desde la academia, probablemente cuando se gradúen empiecen a valorar estas cosas que forman parte de su contexto. También tenemos un conocimiento de nuestra herencia, saber cuáles son sus bienes, su patrimonio material o inmaterial. El acercamiento también al artesano, que es muy importante, pues el artesano ante todo es un ser humano que se merece todo el respeto como todas las personas, y las creencias que tiene, los significados que están dentro de sus productos deben ser respetados porque nosotros queremos también que nos respeten. Adicional a que también tenemos que pensar que el artesano trabaja en familia como un medio de subsistencia, hace esta artesanía también para vivir, no solo para utilizarla. También un acercamiento al objeto artesanal, el ya no ver solo una vasija, sino ver todo el valor que hay detrás de esa vasija. El acercamiento a la técnica, como decías Luis, estamos haciendo este proyecto del análisis y del registro del proceso de la técnica, de las fajas de Saraguro, en donde se puede ver que no es solo, entre comillas, el tejido, que va desde el trasquilado, el tinturado, el hilado, hasta el tejido mismo. Un acercamiento también a una propuesta construida desde el diálogo cultural, pues con esto conseguimos que los estudiantes cuando salgan a la vida profesional puedan hacer una propuesta, pero que siempre haya este diálogo, el diálogo con la cultura. Un aprendizaje mutuo, pues no solamente aprenden los estudiantes, no solamente aprenden los diseñadores, aprenden los artesanos. Cuando hay un trabajo interdisciplinar, todos nos enriquecemos. Y por último, también creo que puede ser una siembra, pues sembramos de alguna manera esta semillita del amor a la cultura, el valorar el producto de ellos, que probablemente cuando salgan ya no van a pensar, por ejemplo, en regatear, ya no van a decir este producto es caro, puedo regatear, porque saben todo lo que hay detrás. Justo lo que nos decía Carmen Malvar, enseñar también a la gente a que valore estos productos. Este es el nuevo público. Es un público que antes veía para otro lado, que no veía sus cosas, no veía su riqueza.
que probablemente tenía un closet lleno de ropa, que es ropa de marcas globalizadas, pero que ahora empieza a valorar lo nuestro, empieza a ver desde otra manera y que al final, cuando ya se gradúen, probablemente incluso si vemos, digo como closet, pero me refiero en general, cuando vemos en su casa, también encontramos elementos que forman parte de la cultura, artesanías, elementos trabajados por artesanos. Eh, y que de alguna manera también puedo hablar de la parte del equilibrio, pues no necesitamos para decir que amamos la cultura o la artesanía tener todo artesanal, hay que buscar el equilibrio, no hay que satanizar, no hay que hablar mal de la tecnología, no hay que hablar mal del diseñador, no hay que hablar mal de las tendencias, tampoco del artesano, pues si trabajamos de forma como equipo, teniendo el diálogo, creo que es la mejor manera, es bastante enriquecedor. Si vemos nosotros estos productos de aquí que están llenos de una historia, están llenos de un concepto, de una riqueza cultural, realmente si hay un trabajo consciente, este equipo, este trabajo interdisciplinar, como nos decía Cecilia Duque y nos mostraba que en Colombia las artesanías incluso ahora eran productos de exportación, ¿por qué no podremos nosotros conseguir en nuestro contexto artesanías también que tengan este nivel? Y ya para terminar, porque creo que ya estoy casi en los 15 minutos, pues me gustaría agradecerles. Yo siempre creo que el trabajo del artesano es muy importante, pero creo que el del diseñador también. Hay que tomar en cuenta que estamos en una sociedad en la que el artesano, el diseñador, el artista, el fotógrafo no son valorados. Hemos visto a lo largo de estos días en las charlas hablar, sí, por ejemplo, de casos como el de Isabel Amarant, donde es una copia descarada, pero yendo también a la parte de nuestro contexto y nosotros que estamos en contacto con los estudiantes, con los diseñadores, realmente es una situación en algunos casos preocupante, pues el diseño, el arte, la artesanía, todos estos trabajos, estas profesiones, como hablamos del maquillaje, eh, no son valorados y en la mayoría de los casos por ahí siempre piensan que estas profesiones tienen que trabajar con canjes, eso entonces es una situación difícil. Solamente dejo eso y nada, doy paso a mi compañera María Elisa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muy interesante lo que nos acabas de mostrar. El tiempo siempre es el peor enemigo de este tipo de presentaciones. Eh, Estamos listos con María Elisa. He tomado un par de notas, que ya tengo un par de preguntas que te voy a hacer, Silvia, al final de la presentación, pero vamos ahora con Elisa. Acuérdate, que te voy a enseñar esta artesanía bellísima. Seguro. Solo te quede un minuto. Sí, seguro. Voy a tratar de ser rápida. Listo. Bueno, en la noche de hoy yo les quiero comentar algunos proyectos que se han realizado desde la parte académica en los que se ha conjugado el diseño con la artesanía. Uno de ellos nace de una inquietud que tenía en la maestría que realicé en Ambato y lo que yo pretendía era tratar de innovar junto con las artesanas los productos bordados a mano en Gualaceo y en Cuenca. Trabajé con las artesanas que podemos ver en pantalla. Algunas de ellas trabajan en el Centro de Bordados Cuenca, otras en la Casa de la Mujer, otras son del Cantón Gualaceo. Y consistió un poquito en investigar cómo llevaban a cabo estos procesos del bordado a mano y también qué símbolos se encontraban plasmados en los bordados. Entonces aquí me di un poquito con la, o sea, se me hizo un poco extraño encontrar que no es que manejaban una simbología de motivos precolombinos, no había nada muy relacionado a la cultura como tal, sino que plasmaban flores y motivos fitomorfos que ellas veían en sus jardines, en el campo en el que se habían criado, y eso era lo que estaba plasmado en su indumentaria. Entonces, mi intención un poco fue empezar a probar con ellas nuevos soportes para plasmar el bordado. Trabajamos con telas transparentes, intentamos bordar sobre macana, que era una tela que además la tenían en su taller y nunca habían intentado bordarla. Cambiamos el material, reemplazamos el hilo de algodón por un hilo, por una lana gruesa. Se trabajó un poco en la reinterpretación morfológica, el digitalizar los motivos y poder hacer operaciones de diseño como traslaciones, de construcciones, deformaciones, para dar una nueva lectura a esos motivos. Y acá en la parte inferior podemos ver dos ponchos realizados por las artesanas
Y ojo, no estoy diciendo que estos productos no tengan validez, tienen su mercado, tienen un trasfondo muy importante, pero mi intención era llegar a otro segmento de mercado con una nueva interpretación y una nueva lectura de estos diseños. Entonces se hizo un análisis de tendencias para ver qué cortes, qué siluetas estaban utilizándose en una época contemporánea y de esta manera plasmar en ellas los motivos. En esta diapositiva podemos encontrar también un aporte desde la parte tecnológica. Yo trabajo mucho con la técnica del sublimado, pero me puse a pensar y me cuestioné en que no era correcto reemplazar el bordado por el sublimado, pero sí se podía utilizar como una herramienta para mejorar y optimizar uno de los procesos. Durante la investigación me di cuenta que ellas se demoraban muchísimo tiempo en pasar el motivo a la tela. Primero lo dibujaban a mano, lo copiaban en un papel calco, hacían unos agujeros y con una tiza de carbón repasaban el motivo para que se impregne en la tela. Yo decía, ¿qué pasaría si estos motivos pueden estar registrados ya en un software y posteriormente plasmarse de forma rápida en la tela y de esta manera optimizar la producción? Empezamos a experimentar con otras técnicas. Algunas artesanas hicieron talqueado combinado con bordado, otros trabajaron con flores troqueladas mediante metales calientes y lo fusionaron con el bordado con lana, y se trabajó también con experimentar en el bordado sobre paja toquilla. Otro factor importante fue el realizar fichas técnicas para tener un lenguaje común y compartir estos términos entre artesanos y diseñadores y viceversa. Por ejemplo, ellos tienen unos nombres específicos para determinadas puntadas, puntada remordida, punto atrás, punto de relleno. Entonces, el hecho de que el diseñador pueda inmiscuirse y conocer esos términos es importante, y también que nosotros podamos determinar, por ejemplo, medidas, podamos ayudar a registrar estos motivos de una manera mucho más técnica, va a aportar a la producción. Aquí podemos ver uno de los productos en los que se trabajó el bordado sobre la transparencia. Este motivo lo trabajé con Amada Kuray y mi intención también era mostrar a través de la imagen de marca quién era la artesana que elaboraba las prendas, pero además de eso, contar qué significaban. Entonces, estas flores muy simples, muy sencillas y a la vez muy hermosas, para Amada reflejaban la feminidad y la delicadeza propias de una mujer. Además, las finas puntadas con las que estaba elaborado el motivo eran un símbolo de la paciencia que tomaba el realizar el bordado, ¿no? Entonces, eran todos estos valores que estaban detrás del producto y creo que es importante hacerlos llegar al consumidor para que justamente a través de eso revalore las artesanías. Acá tenemos algunos otros productos, el pensar en otras funciones que pueden tener estos productos bordados, como ser forros para una computadora, utilizar blusas que estén según las tendencias, lo que busca este público contemporáneo, ¿no? Estos son un poco de los resultados. Acá les traigo otro proyecto que realizamos ya desde la parte de la docencia. Quiero mencionar que estos proyectos no los realicé yo únicamente, sino se trabajó con todo un equipo. En este caso, el director fue Freddy Galvez y trabajamos Silvia Seas, que también les va a exponer más adelante, y mi persona, junto con alumnos de la carrera y también con artesanos. Lo que se hizo es un registro de la iconografía de las fajas del Cañar. Trabajamos conjuntamente con la Reserva Etnográfica del Museo Pumapungo, levantando en fichas datos de 110 motivos que se clasificaron además en fitomorfos, antropomorfos, geográficos, geométricos, motivos de utensilios, entre otros. Y en las fichas había información acerca de cuántos hilos conforman la urdimbre, la trama, los códigos de la cromática, los materiales que componían estas fajas. Entonces, de esta manera se cuenta ya con un compendio completo que puede servir para que nuevos artesanos puedan recurrir a estos motivos, así como también los diseñadores. Después pasamos a un proceso de capacitación. Aquí nos colaboró el artesano Luis Morocho, quien es yerno de Juan Tenesaca, un reconocido artesano en el tejido de las fajas. Y fue súper interesante porque se generaron vínculos con los estudiantes. Aquí vemos a dos de nuestros pasantes aprendiendo la técnica del tejido de fajas en el telar de cintura, que es la manera tradicional de tejer estas fajas. Luego transportamos esta técnica a un telar de muestreo que podemos ver aquí en la foto,
una cuestión que fue un verdadero reto porque no es fácil. Esta técnica toma años de aprendizaje y en las pocas semanas que tuvimos la capacitación logramos transportar, pero hay que recalcar que realmente la técnica para llegar a un proceso de perfección requiere de muchísimo tiempo de aprendizaje. Eso también es importante porque las estudiantes aprenden a valorar que no son cosas simples, que son procesos complejos y que por esto constituyen un legado importante, ¿no? El segundo paso en este proyecto fue la revalorización a través de enseñar a los alumnos cómo se pueden reinterpretar estos motivos. Nosotros adquirimos dentro del proyecto un telar de pie que funciona con un software computarizado, se capacitó a los alumnos en esto y ellos plasmaron sus reinterpretaciones de las fajas en el software para pasar al tejido en telar, que además es un proceso semi-artesanal porque el tejido como tal se realiza de manera manual. Aquí vemos una faja con un motivo geográfico de montañas y la reinterpretación del alumno. Luego estos motivos se plasmaron en productos contemporáneos como calzado, bolsos, lámparas, sillones y vemos a una de las alumnas construyendo su prototipo. Entonces, de esta manera también llegó a entenderse mucho más la técnica. Aquí vemos uno de los nuevos prototipos que se realizaron con la reinterpretación de los motivos, la técnica del tejido plano y una exhibición que se realizó en la facultad. Por último, les voy a mostrar otro formato que manejamos en la universidad y es muy interesante, son los proyectos de vinculación. Por lo general se hace con un aporte de la universidad y otro de algún GAD o alguna institución, alguna fundación. En este caso tuvimos el gusto de trabajar con el GAD de Biblián y realizar una intervención desde el diseño en procesos de capacitación en dos ejes artesanales que se manejan en Biblián. Uno de ellos es el tejido de alpaca y otro el tejido de paja toquilla. Yo les voy a hablar más de la parte de la alpaca, que es donde me pude insertar. La primera parte, aquí la directora fue mi compañera justamente Silvia Seas. Lo que se hizo fue proponer un programa de educación continua, entonces se enseñó a las artesanas un poco cómo se puede experimentar con tintes naturales. Ellas no habían experimentado antes con esto, solo utilizaban los colores naturales de la alpaca, estaban muy entusiasmadas con este sistema y también se les capacitó un poco en tejido. Aquí no puedo decir que el mérito sea nuestro, ya que las artesanas sabían ya un montón de puntadas y construían prendas de alta dificultad, pero pudimos mediante esto identificar qué es lo que les faltaba, qué intereses tenían también. En procesos de diseño, Silvia les brinda una capacitación acerca de análisis de tendencia, manejo de cromática. Entonces fue súper lindo también saber que ellas son muy capaces y lo han venido haciendo, ¿no? Muy capaces de diseñar y no es que dependen del artesano, pero del diseñador, perdón, pero sí el diseñador les puede brindar ciertas herramientas que potencien esa creatividad en ellas. Por mi parte, estuve encargada un poco del área de marketing. Les enseñamos a identificar a su consumidor, analizar variables psicográficas, conductuales, geográficas, las necesidades que tiene este mercado. Un poco hablamos de branding, de productos sostenibles, que ellas conozcan qué es el comercio justo del que tanto se habla. Y nos apoyamos también en un compañero, René Zúñiga, quien trabaja en la Facultad de Ciencia y Tecnología, y les dio una capacitación teórica acerca del manejo de animales, la vacunación, la desparasitación, que en la segunda fase se implementó ya de manera práctica. Acá vemos un poco más de la segunda fase en la que se realizó ya una asesoría identificando problemáticas en la cadena de valor. Entonces podemos ver en primera instancia que en la preparación de la fibra había una problemática latente que era que las artesanas no lavaban la fibra, trabajaban con la fibra, con sus impurezas, hasta llegar al prototipo. Y una vez que tenían el producto, lavaban la prenda. Esto causaba que ya tenga un aspecto un poco envejecida la prenda cuando se ofertaba. Entonces la idea fue también capacitarles en un correcto lavado antes del hilado. Y en la parte de abajo podemos ver una mesa de descarmenado en donde las impurezas cuando ellas iban abriendo la fibra caían en un cajón y de esta manera les permitía tener un espacio de trabajo limpio y organizado. En cuanto a hilatura, se practicó la hilatura manual, se trabajó con una alumna tesista que estuvo planteando una investigación acerca de tintes naturales como la cochinilla, el garau, la chilca, y también se plasmaron estos tintes en los hilos.
para obtener una gama cromática más amplia. En cuanto a tejeduría y técnica, aquí nos ayudó la docente Ruth Galindo enseñándoles nuevas puntadas a las artesanas. También vimos la posibilidad de enseñarles a hacer pompones, esferas de fieltro. Ellas no habían trabajado con esta técnica y fue un nuevo aprendizaje. Y algo muy importante y que quiero resaltar es que hicimos una materia optativa en la que las artesanas acudieron a la universidad y les mostraron a los estudiantes cómo es el proceso de toda la hilatura, la tejeduría. Ellas, inspiradas en esto, realizaron nuevos prototipos, nuevos productos que luego se socializaron con la comunidad. Aquí vemos algunos de los prototipos de ponchos, juguetería. Algo importante era identificar que ellas nos contaban que su consumidor no solamente era un consumidor extranjero con un alto poder adquisitivo, sino que pasaba muchas veces que iban escuelas y estudiantes de Cañar y de Azogues a visitarles y querían llevarse un souvenir. Entonces necesitaban productos pequeños, productos de bajo costo, y por esto la idea de hacer un poco juguetes, llaveros y trabajar por en estos ámbitos. También se implementó una imagen de marca. Aquí nos topamos con otro estudiante de una universidad de Azogues que estaba desarrollando el logo de las artesanas, y nosotros como universidad elaboramos unos empaques y unas etiquetas para las prendas que contenían además las instrucciones de cuidado y conservación de las prendas para que las artesanas puedan utilizarlas en sus productos. Y finalmente acá les quiero mostrar una foto de los nuevos espacios de exposición. Ellas fueron invitadas por la Universidad Estatal a una feria que se desarrolla en el campus de la Facultad de Artes, y también con el apoyo del CIDAP les conseguimos un stand hace 2 años en el Ardis, en el que pudieron mostrar también sus productos. Entonces, estos han sido un poco los proyectos que hemos realizado desde la academia. Em, Reconozco y considero que tal vez sí tenemos aún muchísimo que aprender, ¿no? Estamos en un proceso de construcción de estos vínculos entre artesanos y diseñadores que creo que nunca termina, siempre se van a aprender cosas nuevas, pero nuestra intención es lograr y transmitir a los alumnos justamente eso, de que el diseñador no es un, ya mismo termino, no es un digamos, no va a imponer algo al artesano, no le ve al artesano como mano de obra, sino que el diseñador puede ser un agente activo en la mejora de todos los procesos, ¿no? Y que este trabajo debe ser interdisciplinario, por eso trabajamos con docentes de otras escuelas, y creo que fue un aprendizaje mutuo. Tanto los estudiantes como nosotros mismos aprendimos de los artesanos y logramos detectar en dónde ellos requerían que nosotros colaboremos. Entonces, eso es todo lo que les puedo decir, y sin más le doy paso a mi compañera Silvia Seas. Muchas gracias. Se ve de Lisa un gran trabajo. Creo que una de las universidades que más fuerte tienen esta conexión con las comunidades artesanales es justo la Universidad de la SUAY. Silvia Seas, la famosísima Silvia Seas. Todos, todo tuyo. Vamos 15 minutos y ya sabes, ¿no? ¿Qué pasa cuando sean 14 minutos? Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Para ir cerrando, nosotros hemos iniciado con un recorrido que vean qué hacemos desde la academia y vamos a ir terminando ya hacia la profesión. He querido empezar por reconocer, como dice Eli, como dice Silvia, ayer lo mencionaba también Lorena, Margarita, Paula, hay estos vínculos entre la artesanía y el diseño. ¿Cómo creamos estos vínculos? Yo creo que un primer paso es reconocer las potencialidades que tenemos en cada uno de los lados, ver las maneras, encontrar los caminos para trabajar de la mejor manera, reconociendo que la artesanía son prácticas permanentes que han sido transmitidas de generación en generación, muchas de ellas por imitación y observación, y que está basada, muchas de ellas, en sistemas de producción tradicionales. En la disciplina del diseño desarrollamos procesos creativos y experimentales, como pudieron ver en los trabajos que compartieron mis compañeras, en donde este proceso de experimentación enriquece nuestra creatividad y también nos abre nuevas oportunidades para productos. También se da una validación a estos productos. También algo que recalcaba Silvi, que es este manejo de las tendencias de estos segmentos de mercado, hacia dónde estamos dirigiendo nuestros productos, y también innovar en toda la cadena de valor. Como
lo mostró Eli, nosotros podemos intervenir en los diferentes procesos y por eso hacemos un análisis de la cadena. En el caso de Tushin, fuimos desde mejorar la fibra. Si bien nosotros no éramos las personas, los profesionales idóneos, nos ayudamos con un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario para mejorar inclusive desde el pasto que tenían los animales y eso dio por ende un resultado, un mejoramiento de la fibra, categorizando como la mejor del país a Tushin. Entonces son ejemplos que nosotros podemos identificar, bueno, tenemos que mejorar la fibra, ¿cómo lo hacemos? Entonces son pasos que puede dar el diseño e intervenir, no de una manera agresiva, no transformando totalmente sus procesos, porque lo que fomentamos nosotros desde la academia es primero reconocer y valorar estos procesos artesanales para luego interpretarlos, reinterpretarlos, trabajar en colaboración. Entonces de aquí creo que uno de los caminos es el diseño artesanal basado en un diseño colaborativo que visibilice tanto al creador como al productor. Entonces no dejar de lado ni al uno ni al otro. Creo que los dos tenemos roles importantes y en fusión podemos crear productos innovadores eh, y hablando desde el sentido de pertenencia de un país que transmitan esa identidad cultural. Además, creo que un eje muy importante es la tradición y la innovación. Como decía, bueno, Claudio Malo dice, no es en el mundo de las artesanías apropiado limitarse a rescatar y conservar como reliquias del pasado aquello que el ser humano elaboró a lo largo de los años. Entonces, ¿por qué aferrarnos siempre que la artesanía solo son estas líneas? También podemos evolucionar, podemos adaptarnos, podemos innovar los productos, como dice él, y respetamos y valoramos mucho lo que hacen nuestros artesanos. Respetamos estas técnicas. Nosotros desde la academia fomentamos a que nuestros alumnos conozcan las técnicas, practiquen las técnicas para que la valoren mucho más y que esto prevalezca. Bueno, entonces, partir de los saberes ancestrales para crear productos y servicios actualizados al presente y a las exigencias del futuro. Entonces, creo que un camino para que la artesanía prevalezca es también estar conscientes de tantos fenómenos sociales como la globalización, como la aculturación, como la migración, que tenemos que irnos adaptando. Entonces, bueno, he ido identificando el rol del diseñador en los sectores artesanales, qué es lo que él puede aportar. Creo que es importante reconocer nuestro contexto cultural, como mencionaba Silvia en algunos de sus ejemplos, investigar. Nosotros el primer paso que hacemos desde la academia es que los chicos hagan una investigación, que conozcan y sepan desde dónde están hablando, para poder luego valorarlas. Reconocer igualmente todas estas manifestaciones culturales en las tradiciones, en las vestimentas, en las fiestas populares, en la gastronomía, en nuestro patrimonio. Tenemos como país tantas manifestaciones declaradas patrimonio que debemos reconocerlas desde nuestra formación. Y saber que tenemos identidades particulares, tenemos una diversidad de pueblos, de comunidades, de etnias, de diferentes identidades. Después, el producir. En esto, intervenir, mejorar los procesos en los productos. Para esto, el ejemplo de intervenir en la cadena de valor y tener empatía entre los actores. Entonces, un trabajo colaborativo requiere que tengamos empatía, que se reconozca, como le digo, tanto el un rol como el otro, para luego poder innovar y con esto incursionar en nuevos mercados, hacia nuevas tecnologías y también establecer otras líneas de productos. El aporte que está generando el diseño hacia la artesanía, creo que nosotros fortalecemos igual, como lo mencionaba, esta identidad cultural, este sentido de pertenencia, al usar elementos identitarios, el reconocimiento de manifestaciones culturales. Lo digo desde la profesión y desde la academia cuando mostramos un producto que tiene una macana, como lo que estoy vistiendo, viene la inquietud de dónde viene este textil, entonces uno empieza a contar la historia y está transmitiendo identidad, está transmitiendo todo este bagaje cultural. Aportamos en la creatividad porque se diversifican y amplían
los productos que pueden ofertar tanto el sector artesanal como este vínculo entre el diseño y la artesanía. Y bueno, también incrementamos el consumo porque tanto que se promueven las técnicas artesanales en otros segmentos de mercado. Entonces, es este consumo, pero no solo un consumo comercial, sino es un consumo cultural, que es lo importante. Creo que yo hablaría de un etnodiseño. Me baso en algo que mencionaba Claudio Malo, igualmente, bueno, hace tantos años ya, y que creo que recién se está visibilizando toda esta fusión del diseño y de la artesanía. Él dice, lo ideal es llegar a un equilibrado término medio para hacer del diseño un proceso de ordenamiento consciente y significativo, en el que coexistan creativamente lo tradicional con lo popular y lo elitista con lo foráneo. Eso es lo que buscamos desde la academia y eso es lo que varios de nuestros profesionales están realizando. Aquí les he querido mostrar algunos de los ejemplos de nuestros graduados. Tenemos ya datos que alrededor del 50% tienen emprendimientos propios y varios de ellos se dedican a esta línea del etnodiseño. Entonces, bueno, tenemos el ejemplo de Petrova con Denitza Cárdenas. Ella hace el uso de elementos identitarios. Esta fue su tesis y luego empezó a trabajar en esta línea de producción. Ella hizo una investigación de campo bastante amplia, incluso estuvo in situ, convivió con los artesanos para poder transmitir toda esta identidad que ella quería llevar a las prendas. Entonces trabajó con elementos identitarios, transmitió esta simbología y usó una técnica artesanal como el bordado. Otro ejemplo que estuvo bueno, en el desfile de inauguración, que fue Marcela Cedillo con su marca Marcela. Ella trabaja mucho con trajes típicos, pero hay una reinterpretación del traje tradicional. Entonces, a la vez que transmite identidad cultural, ella igual está haciendo uso y transmitiendo esta técnica artesanal del bordado. Otro ejemplo es Macu, Valeria Farfán, que es quien es hija de una artesana. Ella ya tenía todo este conocimiento de la técnica, pero trabajó entre la tradición y la innovación. Igual hace el uso de simbología y mantiene el legado de su familia, pero con prendas, como digo, adaptadas a estas nuevas realidades, a otros mercados. He querido poner aquí también el ejemplo de Daira, que es con su marca Azul. Ella vive en el oriente y tuvo como uno de sus trabajos diseñar para el prefecto de su provincia. Entonces es un reto, pero ella nos decía que se sintió muy satisfecha el poder estar con las comunidades y encontrar la manera de transmitir esta simbología mediante las técnicas artesanales. Finalmente tengo a Suyana, que es una representante ya de nuestra ciudad, con Paola Pesantes, que igual trabaja esta línea entre lo tradicional y la innovación. Incluso ella ya ha aprendido la técnica del bordado, lo hace, lo reinterpreta de una manera propia, con un estilo propio, pero todos sus trabajos siempre desde la academia fue el trabajar con artesanos y el potenciar estas técnicas. Entonces, para ir cerrando un poco, creo que los caminos que podemos tomar, primero es la visibilización. Como decía Eli en su etiqueta, ella contaba la historia de su artesana. Lo que yo estoy haciendo es por medio de un código QR, si quieren lo pueden escanear con sus celulares ahora en pantalla. Este código QR les va a llevar a mi Instagram, en donde está la publicación de las artesanas que hacen partes de nuestros tejidos, y también se visibiliza el nombre de la artesana, el contacto de la artesana, incluso cuánto se le pagó a la artesana. Entonces, eso me lleva al siguiente punto, que es un pago justo. ¿Cuánto les estamos pagando realmente a nuestros artesanos? Si hablamos de un comercio justo, si hablamos de que queremos trabajar en colaboración entre los diseñadores y los artesanos, creo que es importante visibilizar y valorar cuánto cuesta su mano de obra. Me pasó a mí que estuve en un proyecto en el Chimborazo y a ellas se les pagaba $1 o $2 por las prendas que tejían. Entonces, con las mismas
con ello, con el conocimiento que ya tenían ellas, llegamos a incrementar y les llegaron a pagar de 5 a 10 dólares por la misma mano de obra que venían realizando. Entonces es poner en valor todo este conocimiento que ellas tienen, toda esta transmisión de conocimientos que han adquirido por medio generacional, con un pago justo. Entonces, para mí es importante que esto se visibilice. Creo que uno de estos caminos son los códigos QR, que es algo muy fácil de crear y que uno puede acercarse con un dispositivo que es un celular. Bueno, en mi caso, yo ya abordando un poco más lo que es mi marca, he trabajado con comunidades de Tuxín, de Chimborazo, ahora estoy con la comunidad de Cumbe y también con mujeres privadas de libertad. Creo que es importante reconocer todo este trabajo que se hace desde las comunidades. O sea, era tanta la motivación que recibieron, al menos las artesanas del Chimborazo, que ellas empezaron a tener más trabajo. Normalmente se dedican a la agricultura, que al final tuve niños y hombres que se unían al tejido y decían, señorita, yo ya sé aprender a tejer, mire, ya sé tejer en estos clavitos, también deme un trabajo a mí. Entonces, eso es motivante que llegar a estos niños, a estas nuevas generaciones para que continúen con las prácticas artesanales. Creo que el camino es ese, unirnos entre diseñadores, entre comunidades, como decía Silvi, no tener miedo, creo que es algo muy importante. El diseño puede aportar de gran manera hacia el sector artesanal y creo que lo importante es encontrar un buen camino que es visibilizar su trabajo. Un camino es el codiseño, que es este diseño colaborativo. Les he puesto aquí otro de los ejemplos que recién estuve trabajando. Se hizo un diseño de la macana a nivel digital y luego este fue interpretado de una forma magnífica por los artesanos. En este caso fue por la Casa de la Macana con Ismael Jiménez, y esto se transfiere a un boceto. Entonces podemos hacer este trabajo colaborativo y se puede evidenciar el trabajo que se hace entre diseñadores y artesanos. Y al final les he querido mostrar un poco de lo que yo hago, que se presentó en el Ardis igualmente, que es esta fusión entre técnicas artesanales, el uso de los tejidos, y también brinda más trabajo para nuestros artesanos. Eso nada más. No sé, no vi el diablito, pero bueno, muchas gracias. Interesantísimo. Y una vez más, el tiempo se nos fue volando. Para ir complementando este tipo de cosas, les vamos a invitar, tenemos, junto con mi socio en Ficto, tenemos unos espacios todos los miércoles pasando uno, ¿no? Cada 15 días, un espacio que se llama Ficto Beers, donde hablamos de diseño y de por sí ya están invitadas, ¿no? Las 3 panelistas las vamos a invitar, ahí van a tener 1 hora para explayarse en los temas que quieran. Y para ir cerrando, y se me vino a la mente una cosa que practicaron en México, en San Cristóbal, que lo implementaron en una comunidad, no en una comunidad, en una universidad, algo muy similar a lo del CIDAP, que fue los viernes tradicionales. Hicieron una especie de hashtag que se volvió viral, y el asunto era que te tomabas una selfie todos los viernes con un elemento artesanal, ¿no? Ustedes que están muy inmersas en el mundo de la moda, de la fashion, de la tendencia, se volvió un movimiento muy fuerte, y eso impulsó mucho el uso de elementos artesanales que, como decía Silvia Narváez, no necesitas tener todo tu ropero lleno de artesanías y de objetos artesanales, sino que simplemente con 1, 2, 3 elementos se va complementando tu vestuario. Y eso pasó con el viernes tradicional en San Cristóbal. Entonces les dejo eso como alternativa. Se volvió viral, todo el mundo se tomaba la foto, desde el alcalde, se ponían corbatas, accesorios, muñequeras, chales, etcétera. Entonces, eso, muy interesante, muy agradecido por la invitación una vez más. Creo que ahora el cierre viene de parte de Fausto, ¿cierto? Sí, sí, Luis. Muchas gracias, Luis, por tu participación. Muchas gracias a las ponentes. Muchas gracias por este espacio.
Luis, perdón, Fausto, le cedo el micrófono. Gracias, Lorena. Gracias, Luis. Gracias a Silvia, a Silvia y por esta gran presentación que nos ha hecho. Saludo cordialmente también a Genoveva Malo, decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Cierto, Genoveva, yo también. Un gran abrazo. ¿Cómo estás? Hola Lucho, ¿qué tal Fausto? Qué gusto verles a todos. Rescatar de esta valiosísima presentación términos que son sumamente importantes y con los que Ardis realmente está conjugando. Decía Silvia Narváez del ecosistema, este ecosistema que es sumamente importante para encontrar el equilibrio, para encontrar un equilibrio sin el cual muchas veces hay una afección directa, ya sea al medio ambiente o a cualquiera de los saberes que hoy estamos conversando. Qué importante poder trabajar en este ecosistema que viene desde el sector artesanal, desde el sector del diseño, y también hay que contagiarle a este trabajo colaborativo a la sociedad. Yo creo que es sumamente importante que la sociedad se incluya en este ecosistema que estamos proponiendo, no desde ahora. Ayer Gabriel Escuri nos recordaba esta primera mesa técnica de diseño y artesanía que se trabajó en Cuenca, en el CIDAB, hace algunos años, en el año 90. Esos esfuerzos que ha venido permanentemente haciendo el CIDAB, la Universidad de La SUA y otras instituciones, tienen que ir generando la complementariedad de este ecosistema. Silvia Seas nos habla de este consumo cultural que es sumamente importante y que luego se traslada al consumo económico. Eso es lo que provoca la innovación y el diseño. Que estas comunidades luego vean en la innovación y el diseño la garantía de que efectivamente, ya no con la prenda tradicional, sino con una prenda renovada, con una transformación de las formas, puedan generar una economía también diversa y nueva y que contagie a los jóvenes, a los chicos y chicas a seguir con esta profesión. Como bien dice, ya sabemos trabajar con estos palitos, ahora queremos seguir con esta tradición porque hay un nuevo derrotero que es el futuro, esta globalización muchas veces aplastante que termina diluyendo las comunidades cuando no encuentran un futuro económico en el trabajo. Es importante también hablar de este agente activo que nos hablaban, ¿no? El agente activo que tiene que ser doble vía, el agente activo del diseñador y el agente activo el artesano, para poder complementar estos trabajos. Y en esa misma consideración, yo creo que Ardis podría convertir también en un caso de estudio para saber si es que efectivamente este impacto que estamos tratando de generar tiene una meta próxima, una meta de largo plazo, una meta permanente. Vuelvo y repito, es importantísimo activar el ecosistema en todas sus características. Y este ecosistema que posiblemente lo conversamos, Silvia, hace 4 años cuando iniciábamos Ardis, ¿no? Conversábamos de que efectivamente tenemos que poner de nuestra parte para que haya una dualidad en el trabajo, que haya una dualidad de reconocimiento horizontal y que haya una dualidad en la formación. Tan es así que luego también empezamos y nos acordamos que hace más de 30 años la Facultad de Diseño creó estas ramas y que hoy después para complementar, para seguir en este trabajo del ecosistema, estamos a creo yo, pocos meses de crear estas carreras tecnológicas de artesanías que se complementan con el ecosistema del diseño de la artesanía. Por eso es que yo saludo y aplaudo todo este trabajo que estamos realizando. Digo estamos realizando porque es importante hablar en plural. No solamente los artesanos, no solamente los diseñadores, las instituciones públicas y privadas, y que debemos contagiar este ecosistema a la sociedad. Siempre hago una reflexión. Yo les he dicho a los compañeros en el CIDAB, ¿cuándo nace Ardis? Ardis nace de una, digamos, inquietud que vino del sector del diseño hacia la institución y decir, nos dijeron, se han olvidado de los diseñadores y están haciendo todo un gran trabajo por el sector artesanal. Sin embargo, los diseñadores estamos un poco, hablando institucionalmente, un poco alejados del CIDAB. Y es por eso que nosotros hemos visto que si no está el diseñador, si no está el artesano, si no están las instituciones del ecosistema, no está completo.
Yo quiero agradecer y felicitar por esta ponencia que nos deja ver efectivamente que es posible una conjugación y una dualidad en el trabajo colaborativo, porque le da futuro no solamente a la artesanía. Aquí no estamos hablando de artesanía, aquí estamos hablando de artesanía y diseño para el futuro y para una renovación generacional en lo que hoy estamos conociendo con este término que muchas veces lo dirán, no sé, anglosajón, occidental, la neoartesanía, que le va a dar un futuro al sector, le va a dar un futuro al ecosistema como tal. Así que muchísimas gracias, queridos amigos. Yo no sé si, Lorena, si con esto cerramos o hay intervenciones de la gente y del público. Tengo un minuto más, ya, y no más. No, con esto cerramos. Con esto se cierra. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Una todos. buena noche. Gracias. Felicitaciones gracias. a todos, Gracias. un gusto verles. Aquí Gracias. estamos por el diseño y la artesanía. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Gracias, un abrazo.